Continuamos con el tema de mediciones de magnitudes y cálculos de incertezas experimentales. Respecto de la clase anterior, la primera novedad es que se ha incorporado al plantel docente del turno el bachiller universitario en física Martín Ovejero. Martín también es estudiante de la licenciatura en física, por lo tanto es ayudante estudiantil del turno de laboratorio. Ya van a arreglar con Martín vía grupo de WhatsApp o por cualquier otro medio los horarios de consulta que él va a atender. Bien. Sabemos por nuestra experiencia que la medición con regla milimetrada se hace esencialmente sobre superficies. Se pueden construir reglas, como habíamos dicho, de materiales muy buenos. Se puede tener apreciaciones en reglas del orden de medio milímetro, es decir, se puede graduar la escala hasta el medio milímetro y se la puede calibrar con patrones realmente muy buenos. Es decir, se puede construir reglas de materiales de coeficiente de dilatación muy bajos, muy durables, resistentes al ambiente agresivo que suele haber en los talleres o en los lugares donde se las emplea en el ámbito industrial, pero aún así las reglas chocan con su limitación natural, que es la de medir sobre superficies planas. Si tuviéramos, por ejemplo, el desafío de tener que medir el diámetro de este cuerpo elipsoidal, ¿cómo podemos acceder con la regla a esa dimensión que está ahí metida en el interior del cuerpo? No es posible aplicar la regla sobre el plano diametral para medir la dimensión diámetro. La única manera que tendríamos sería la de seccionarlo al cuerpo mediante una sierra, pero eso implica la destrucción del cuerpo. Buscando una manera más o menos ingeniosa de intentarlo, se podría hacer algo así como utilizar dos escuadras, aquí esta se la ve poquito por la transparencia, pero ahí está el canto de esta escuadra, aquí está el canto de la otra escuadra. Estas dos escuadras están sostenidas casi verticalmente con la ayuda de una caja de cartón que está ahí atrás. Y lo que vemos es que estas escuadras lo encierran al cuerpo y son tangentes en el plano diametral. Y a la vez estas escuadras, perdón, se proyectan sobre la escala de la regla. Esta sería una manera de trasladar la magnitud que queremos medir, que está aquí más o menos a esta altura. Aquí he puesto unas ayuditas, unas líneas de trazo que marcan los cantos de las escuadras y sugiriendo más o menos dónde está el plano del diámetro que queremos medir y la que puede ser la dimensión diámetro que queremos medir, ahí en ese plano. Bien, vemos cómo los cantos de las reglas proyectan la dimensión diámetro sobre la escala de la regla. Entonces, en este intervalo podríamos tomar lo que sería la medición con regla milimetrada de esta magnitud. Bueno, es un poco engorroso hacerlo, tenemos que estar seguros de un montón de cosas, del paralelismo de ambas escuadras, para que proyecten de igual manera, deberíamos hacer un estudio sensato de cuál es el error mínimo de esta medición, y sería una especie de salida elegante para medir con regla milimetrada una dimensión que no es plana. Bueno, por suerte existe un instrumento que ya hace eso, y es el calibre. Aquí arriba una fotografía de un calibre que ya vamos a caracterizar. Tiene una apreciación muy pequeña y un alcance bastante grande, pero siempre mide longitudes en el orden de las decenas de centímetros y con apreciaciones en las centenas de milímetros. Las partes de las que consta este calibre las podemos ver más claramente aquí en este esquemita. El cuerpo principal del calibre es esto, es una regla milimetrada,
que ya tiene adosado el equivalente de una de las escuadras. ¿Se ve? Esta parte del calibre tiene una saliente perpendicular a la escala. Y sobre esta regla milimetrada desliza esta parte, ¿sí? El conjunto formado por lo que está marcado con los números 6, el 7 y el 8, este conjunto desliza sobre la regla milimetrada y tiene el equivalente a la otra escuadra. Entonces, cuando queremos medir un cuerpo con dimensiones, con 3 dimensiones, por ejemplo, el diámetro de una esfera, el diámetro de un cilindro, ese cuerpo se coloca aquí, en el espacio entre estas dos piezas, que vamos a la número 1, que según distintos autores tienen distintos nombres, nosotros les vamos a llamar las mordazas del calibre, ¿sí? Tenemos que colocar el cuerpo cuyas dimensiones queremos medir aquí entre las mordazas, deslizamos la parte móvil hasta que ese cuerpo queda bien asido, bien agarrado por las dos mordazas, y entonces se procede a la lectura. Para asegurar que la lectura queda fija, en la parte deslizante del calibre tiene un freno. Este botoncito número 8 es el freno. Cuando se oprime esta parte con el dedo pulgar, se libera y se puede deslizar. Cuando se suelta, queda frenado. Entonces es posible con un calibre como este, donde el freno viene por un tornillo acá en la parte superior, se puede, por ejemplo, acceder a un motor o al interior de un gabinete donde hay piezas, alguna de las cuales tenemos que medir, bueno, y no están muy accesibles. Se accede con la mano, se toma la medida, se traba con uno u otro mecanismo, se traba el calibre una vez que se ha medido, y se lo puede sacar desde el motor y traerlo a un lugar con buena luz, donde uno pueda ver claramente la lectura. No hace falta que uno meta la cabeza en el lugar donde está el calibre para intentar medir. O sea que es muy útil este mecanismo de traba porque retiene la medida que se ha tomado una vez que se ha retirado el cuerpo. Bien, otra característica que tiene este calibre son estas otras dos mordazas auxiliares que están del lado de arriba, que cuando el calibre está cerrado están cruzadas. Esta mordacita sería esta del lado de la derecha. Al cerrarse el calibre queda del lado de la izquierda, y esta que está a la izquierda queda a la derecha. Entonces ambas mordacitas quedan ahí cerradas cuando el calibre está en cero. Ya vamos a ver enseguida una animación donde se ve eso claramente. ¿Para qué sirven estas mordacitas? Que están invertidas respecto de estas. Sirven para medir diámetros interiores o dimensiones de huecos. Lo mismo, cuando se desliza el conjunto móvil, el calibre, aparece por el costado derecho, una barrita de metal que se llama sonda de profundidad. Cuando se toma una medición con el calibre, la separación entre las mordazas de diámetro interior, la separación entre estas mordazas y la longitud que sobresale de la sonda de profundidad son todas iguales. Y la lectura se hace sobre esta escala con ayuda de este accesorio que ya vamos a estudiar. Aquí vemos las tres funciones que acabamos de comentar del calibre. Aquí estamos tomando con el calibre una pieza cilíndrica que tiene una perforación muy grande, otras perforaciones más chiquitas, tiene agregado de accesorios, etc. Aquí se está tomando el diámetro exterior de la pieza mediante las mordazas. Aquí, como se ve, se está midiendo el diámetro interior del orificio más pequeño. Y aquí, mediante la sonda de profundidad, que no contrasta mucho, lamentablemente, por el reflejo metálico de esta pieza, está midiendo la diferencia de niveles entre este borde y ese borde interior, ¿sí? Ahí está la sonda de profundidad haciendo, el calibre hace tope en el borde del orificio más grande, y la sonda de profundidad se introduce hasta que
topa con este borde del orificio interior. Así se toma esa medición. Además de esa facilidad de medición que tiene el calibre, que nos permite medir por lo menos 3 tipos de dimensiones lineales, tiene en la parte móvil una segunda escala, como pueden ver, que combinando la lectura de la escala principal, que está grabada generalmente en milímetros y en centímetros y milímetros, combinando con la lectura de esta escala se obtienen mediciones con apreciación de centésimas de milímetros. Eso ya lo vamos a ver claramente. Es muy común también que los calibres normales, los estándar, los más conocidos, tengan una segunda escala fija principal en unidades estándar. Acá, por ejemplo, hay una graduación que está en pulgadas. Si ven, acá está el 1. La pulgada equivale a 2,54 centímetros o 25,4 milímetros. Ahí se ve que la pulgada corresponde a esa equivalencia, 25,4 milímetros. Y también están las fracciones de pulgada, y también hay una segunda reglita que permite medir las fracciones de pulgada. Vamos a ver, aquí tenemos un esquema simplificado de esta escala, esta segunda escala que tiene el instrumento, que se denomina escala de Vernier. El nombre de Vernier viene de una de las tantas capacidades que tiene el ojo humano de resolver situaciones de visión especiales. La llamada resolución de Vernier tiene que ver con la capacidad del ojo de distinguir cuando dos segmentos de recta, como por ejemplo estos dos, no están perfectamente alineados. Es sorprendente que la resolución de Vernier de la no alineación de dos segmentos de recta es más aguda que la capacidad del ojo de ver pequeñas dimensiones. Es decir, es más difícil que el ojo perciba algo que mide décimas de milímetro que perciba la no alineación de estos dos segmentitos de recta que difieren en una cantidad muy chiquitita. Bueno, ¿cómo funciona la escala de Vernier? Vamos a ver constructivamente primero cómo se hace. Acá tenemos una escala de Vernier muy sencilla. Esta sería la que está en color agua marina, sería la escala principal, que como vemos tiene las divisiones principales en centímetros y por supuesto está subdividida en milímetros. Lo que notamos de la escala de Vernier es que una longitud de 9 milímetros está dividida en 10 partes. Entonces la unidad de la escala de Vernier es ligeramente inferior que la unidad milímetro. Es decir, si hacemos la relación vamos a ver que cada unidad de la escala de Vernier mide 9 décimos de milímetro. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Pero antes notemos esto que decíamos. La resolución de Vernier de nuestro ojo nos permite ver claramente que las líneas de división cero de la escala de Vernier y de la escala fija están perfectamente alineadas, mientras que todas las demás ya tienen un grado de no alineamiento que va creciendo. Aquí están apenitas desalineadas, pero el ojo lo ve. El ojo percibe que estos dos segmentos no están alineados. Estos dos están un poquito más desalineados, se ve clarito el escaloncito que queda ahí entre los dos segmentos. Estos aún más, estos ya bastante más, y así, hasta que finalmente la desalineación de ambos segmentos es muy grande, perfectamente perceptible, y miren, ya la última división está, virtualmente se ha invertido el desalineamiento, y acá la última división del Vernier coincide con una división de la escala fija. Bueno, esto es lo que nos va a permitir
medir dimensiones del orden de hasta las decenas de centímetros, pero con apreciación de centésimas de milímetros. Vamos a mirar ahora un sencillo ejemplo que tenemos por cortesía del profesor César Medina. Perdón, por alguna razón no está accesible, permítanme, voy a buscar dónde está eso que quiero presentar. Acá tenemos el mismo dibujo, pero desdoblado, y con la ayuda del Paint vamos a generar una pequeña simulación. Acá tengo la escala fija, perdón, la escala móvil. La escala fija está en su color verde agua, con su graduación en centímetros y milímetros, y acá está la escala de Vernier. La he seleccionado con la opción de selección transparente, de manera que ahora puedo desplazarla con las flechas de cursor, y cuando se superponen, hay transparencia en las partes no coloreadas, entonces generamos aquí la ilusión de que tenemos un calibre con su escala móvil. Bueno, voy a desplazar la escala de Vernier hasta que ambas escalas estén indicando el 0. De paso voy a corregir acá un pequeño desalineamiento que hay. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos, el calibre está cerrado y tenemos que la línea 0 de la escala de Vernier nos indica, coincide exactamente con la línea 0 de la escala fija. Entonces eso nos está indicando que hay una separación de 0 centímetros, 0 milímetros, 0 todo, entre ambos juegos de mordazas, y si tuviéramos a la vista la sonda de profundidad, estaría completamente oculta dentro del calibre, o sea, estaría todo midiendo 0. Aquí se nota, lamentablemente no, el cursor toma una forma medio extraña, pero aquí se nota el primer salto entre la alineación de estos dos segmentitos. Y aquí hay 2 veces ese salto, aquí 3 veces ese salto, aquí 4 veces ese salto, aquí 5 veces ese salto, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué pasa entonces si yo separo, desplazo la escala de Vernier un poquito hacia la derecha, de manera que ahora se han desalineado las líneas de referencia correspondientes al 0 de la escala de Vernier con el 0 de la escala fija? Ahora ahí está la diferencia. Y las que han quedado alineadas son la primera división del Vernier con la primera de la escala fija, ¿sí? Entonces ahí tenemos una medición igual a la diferencia entre ambas unidades de escala, ¿sí? Lo que se ha desplazado el Vernier, la escala de Vernier hacia la derecha, es decir, la separación que ahora hay entre las mordazas, esta en realidad, la mordaza de la izquierda se está superponiendo sobre la derecha, pero se han corrido una distancia igual a la diferencia de tamaño entre la unidad de la escala fija con la unidad de la escala del Vernier. Bien. Pasa lo mismo, por ejemplo, yo puedo medir con toda exactitud 1 centímetro cuando veo una perfecta alineación entre la línea que corresponde a la marca 0 del Vernier, que actúa como indicador de referencia. La marca 0 me está diciendo que aquí en realidad me he desplazado, yo quería decir 1 centímetro, me he desplazado 5 milímetros, ¿ven? Aquí claramente estoy midiendo 5
centímetros. Quiere decir que las mordazas están, 5 milímetros, perdón. Las mordazas están separadas 5 milímetros. Aquí estaríamos midiendo un diámetro interior de 5 milímetros y la sonda de profundidad estaría asomando 5 milímetros. Si llevamos esto hasta el 1, que era lo que quería hacer al comienzo, bien, ahí tenemos la perfecta alineación de la marca 0 del vernier con la división correspondiente a 1 centímetro. Quiere decir que ahora las mordazas están abiertas 1 centímetro, las mordacitas de diámetro interior están separadas 1 centímetro y la sonda de profundidad estará asomando 1 centímetro. Pero, ¿qué pasa si tengo una apertura de las mordazas de diámetro interior o de la sonda de profundidad que es mayor que 1 centímetro, pero menor que 1 milímetro? Por ejemplo, que quede ahí la lectura. O sea, tomamos una lectura de un cuerpo cualquiera, acá con el calibre, y nos da 1 centímetro y una pequeña fracción que está muy lejos de ser 1 milímetro más. ¿Cómo leo yo cuánto más de 1 centímetro mide esa magnitud? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar cuál de las líneas del vernier tiene una alineación perfecta con alguna división de la escala fija. Si miramos con cuidado, con ayuda de la agudeza o resolución de vernier de nuestro ojo, vemos que esta está desalineada, esta está menos desalineada, y esta es la que está claramente alineada. ¿Ven? Aquí hay una alineación perfecta entre esta marquita, la 1, 2, 3, la división 3 del vernier, y eso quiere decir que esta pequeña fracción de milímetro que hay acá corresponde a 3 unidades de vernier. Si yo supiera claramente a 3 diferencias, no es correcto que sea a 3 unidades de vernier, corresponde a 3 diferencias entre la unidad de escala fija y la unidad de vernier. Entonces yo necesito saber cuánto vale la unidad de la escala de vernier y cuánto vale la diferencia. Si yo supiera eso, ya puedo sacar cuánto vale esta fracción de milímetro que le tengo que sumar a este centímetro para sacar la lectura total. Bueno, entonces dejamos por un momento este sencillo simulador de un vernier muy simple y vamos a tratar de razonar cómo encontrar la apreciación. Volvemos entonces a la presentación. Se me salió del todo. Bien. Vamos a hacer las cuentas entonces. Aquí está sacado en limpio la escala principal, o sea, no es exactamente el mismo dibujo, pero es equivalente. Si ustedes ven, la escala principal o escala fija está dividida en milímetros. Acá los 10 milímetros corresponden al centímetro que decía la escala del que acabamos de ver, pero es esencialmente lo mismo. Y vemos que estas 9 unidades corresponden a 10 divisiones de la escala de vernier. Por generalidad, vamos a empezar a llamarle U a la unidad en que está graduada la escala fija, porque podrían ser milímetros o podrían ser fracciones de pulgada, lo que fuere, no importa cuál, le llamemos U por el momento. Tengamos en mente que este U va a ser en general el milímetro, porque es así como lo vamos a usar, pero por lo pronto le demos un nombre general U, y B es B minúscula, B corta minúscula es el valor de la división de la escala de vernier. Lo que vemos aquí es que cuando se produjo ese primer desplazamiento en el que se desalinea las marcas 0 de ambas escalas y se alinea la primera división, ahí tenemos un corrimiento de la escala de vernier igual a la diferencia entre U y B. Esa va a ser
Ese es el corrimiento, y eso es lo que ahora en eso se va a convertir la apreciación de este instrumento. Bien. Cuando tenemos estas escalas así, puestas de manera que coincidan los ceros, el intervalo que está medido es el mismo intervalo medido por ambas escalas, solamente que en escala U tengo n mayúscula unidades U que corresponden a n minúscula unidades B. Eso me permite encontrar, perdón, el valor de la unidad B. Simplemente despejamos de acá, pasamos el n minúscula dividiendo, y entonces la unidad de la escala de Vernier es n mayúscula sobre n minúscula por la unidad U. Y esta apreciación, que es la diferencia entre ambas unidades, es, sacando ya factor común, es la unidad U por 1 menos la relación n mayúscula sobre n minúscula. Esta es la ecuación general para determinar las apreciaciones de los Vernier, donde la relación entre el número de divisiones es de n mayúscula a n minúscula. Si en el caso de este Vernier, donde n mayúscula vale 9 y n minúscula vale 10, si ponemos las divisiones, el número de divisiones que acabamos de ver, nos sale que la apreciación del calibre es de 1/10 de la unidad de la escala fija. Es decir, este corrimiento entre ambas escalas, que está manifestado por la alineación de la primera división de la escala de Vernier con alguna marca de la escala fija, ese corrimiento es de 1/10 de unidad U. Es decir, que cuando vemos que la escala de Vernier se ha deslizado de tal manera que la primera división de Vernier corresponde, se alinea con una división de la escala fija, es porque estamos apreciando la separación entre estas marquitas es de 1/10 de unidad U. Esto quiere decir que las mordazas del calibre van a estar separadas 1/10 de U, las mordazas de diámetro interior van a estar cruzadas en 1/10 de U, y la sonda de profundidad va a estar asomando 1/10 de unidad U. Veamos, por ejemplo, qué pasa si quiero medir una magnitud cualquiera, por ejemplo, el lado D de este triángulo blanco. Entonces lo tomo con el calibre al triángulo blanco, aquí lo trasladé a este lugar porque no está dibujado todo el calibre. Entonces vemos que la dimensión que yo quiero medir está comprendida entre el 0 de la escala fija y el 0 de la escala del Vernier. Lo que veo claramente es que si estos son milímetros, tengo 1, 2, 3, 4 milímetros y una fracción de milímetro que no llega a ser 5. ¿Ve? Ahí se nota clarito que la división 0 de Vernier no está alineada con la correspondiente a 5 milímetros. Entonces son 4 milímetros y fracción. ¿Cuánto vale esta fracción? Bien, tenemos que ir a buscar cuál de las divisiones del Vernier tiene una alineación perfecta con alguna línea de la escala fija. Y acá vemos, esta división del Vernier está muy bien alineada con esta marquita de la escala fija. Las demás, ahí se nota, ahí ya están desalineadas hacia la izquierda, aquí están desalineadas hacia la derecha. Entonces, esta es la que está alineada. Y esa división es ahí está señalada con una flechita puesta en evidencia, es la octava división de la escala de Vernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que esta separación corresponde a 8 apreciaciones. Y la apreciación era
la apreciación era de una décima. Entonces, esta medición es de 4,8 milímetros y puedo considerar que el error de apreciación de más o menos 0,1 milímetro. He logrado entonces un instrumento que aprecia la décima parte de la unidad más pequeña de la escala fija con solo hacer una combinación entre dos reglas. Un sistema puramente mecánico, puramente geométrico, que me permite bajar la apreciación del instrumento un orden de magnitud. Es decir, cuando yo tenía solo la regla milimetrada, medía con la apreciación de 1 milímetro. Ya mi incertidumbre estaba en el orden del milímetro. Ahora, combinando con la escala del Vernier, la apreciación del instrumento ha bajado un orden de magnitud. Ahora estoy en las décimas de milímetro. Este es el principio de funcionamiento. Aquí dice usar el Paint. Bueno, vamos a usar el Paint, el ejemplo sencillo, para hacer otras mediciones. Acá, por ejemplo, podríamos, a ver, lo muevo, uy, se me deslizó también en vertical. A ver, lo pongamos en 0, ahora lo muevo y lo dejo por ahí. Totalmente al azar, no sé cuánto. Veamos cuánto mide esta separación entre las mudazas. ¿Cuánto mide algún cuerpo que puede entrar ahí en esa separación? Bien. Miramos primero entre el 0 de la escala fija y el 0 de la escala de Vernier. Ahí ya tenemos 5 milímetros, 6, 7, 8 milímetros y una fracción adicional de milímetros que todavía no sabemos. ¿Cuál división de la escala de Vernier tiene una buena alineación con la escala fija? Acá. Acá. Nuestra resolución de Vernier del ojo rápidamente nos dice que esta línea, esta división de la escala del Vernier está bien alineada con esta marca de la escala fija. Y entonces tenemos 4 marcas del Vernier. Quiere decir que esta separación corresponde a 4 apreciaciones. Y la apreciación era 0,1 milímetros. Entonces esta división es de 8,4 milímetros. Fíjense, ¿qué pasa si la desplazo ahora justo un cachito más para que coincida la división 5 del Vernier? ¿Está midiendo 8,5 esto? Sí, hasta donde ve el ojo, aquí tengo 8 milímetros, y la división 0 del Vernier está exactamente entre el 8 y el 9, es decir, es un 8,5. Y eso está evidenciado clarito, clarito, porque la división 5 de la escala de Vernier está perfectamente alineada acá, entonces estos son 8,5 milímetros. Bien, espero que esto haya aclarado entonces cómo funciona este sencillo Vernier, en donde la escala de Vernier subdivide en 10 partes un intervalo de 9 unidades de escala fija. Es decir, tengo una longitud de 9 milímetros dividido en 10 partes. Eso me da una apreciación de una décima de milímetro. Volvemos a nuestra presentación, que otra vez se fue al comienzo. Bien, ya hemos usado el ejemplo con el Paint. Pasemos entonces a ver calibres reales, calibres que se pueden comprar en los negocios o que en este caso son los que teníamos en el laboratorio, solo que lamentablemente no podemos acceder a ellos por la circunstancia de la pandemia. Si miramos con detalle acá en la escala fija, ahí están las divisiones en centímetros y las marquitas menores que corresponden a los milímetros. Cada 5 milímetros hay una marquita intermedia, ni tan alta como la de los centímetros, ni tan chiquita como la de los milímetros. Y arriba está la escala en pulgadas, pero esa no la vamos a usar. Vamos a usar la métrica, la escala métrica. Bueno, aquí el calibre está cerrado. Vemos que la división 0 del Vernier se corresponde con la división 0 de la escala fija. Y lo que vemos es que un intervalo de 19 milímetros, ven que
no llega a 20, está justo en la división 19, aunque el brillo por ahí de la fotografía no deja ver. La división 19 milímetros coincide con la última marca del Vernier. Quiere decir que tengo un intervalo de 19 milímetros subdividido en ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más otros 10, 20. Tengo 19 milímetros dividido en 20 partes. Y aquí en este otro calibre vemos que cuando el calibre está cerrado, acá coinciden las marcas 0 de ambas escalas, y vemos que 49 milímetros están divididos en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 partes. Este es 19 en 20, este es 49 en 50. Vamos entonces a usar nuestra ecuación de la apreciación, sabiendo que la unidad U de la escala fija es el milímetro. Vamos a darle los valores de n, de n mayúscula y de n minúscula de cada uno de estos casos. Para el primer calibre, n mayúscula es 19. N mayúscula es 19. N minúscula es 20. Entonces la apreciación es 1 milímetro por 1 menos 19/20. Si hacemos las cuentas, nos sale que la apreciación de este calibre es 5 centésimas de milímetro. 0,05 milímetros. 5 centésimas de milímetro. Hacemos las cuentas de manera similar con este otro calibre. N mayúscula es 49, N minúscula es 50, entonces la apreciación de este calibre es 2 centésimas de milímetro. ¿Sí? Fíjense qué notable. En el ejemplito que acabamos de ver con el Paint, teníamos 9 milímetros dividido en 10. Y eso nos daba una apreciación de 0,1 milímetro. Ahora, con una relación de 19 a 20, entre la escala fija y la escala de Vernier, hemos bajado la apreciación a 0,05 milímetros. Y con esta relación de 49 a 50, hemos bajado la apreciación a 0,02 milímetros. O sea que simplemente modificando la geometría de las escalas del Vernier, se va logrando progresivamente menores apreciaciones, mejores sensibilidades, mejores calidad de instrumento. Bien. Veamos otras escalas posibles, porque en estos tres casos que hemos visto, siempre ocurre que la escala de Vernier tiene una unidad que es más chica que la escala fija, ¿sí? Porque si yo a 19 milímetros lo divido en 20 partes, entonces la división del Vernier será justamente 1 sobre, será 19, perdón, sí, será 19 sobre 20 milímetros. Y acá la división de la escala de Vernier será 49 sobre 50 milímetros. Entonces siempre es menor la unidad B que la unidad U. Pero veamos este caso, que este está tomado de uno de los simuladores que vamos a ver en un ratito. Veamos, aquí se está tomando un intervalo de 39 milímetros, ¿ven? La escala de Vernier mide 39 milímetros y está dividida en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. O sea, tengo un intervalo de 39 milímetros dividido en 20. Ahora el numerador es mayor que el denominador, o sea que ahora, como se ve clarito acá, la unidad de la escala de Vernier es mayor que la unidad de la escala fija. Entonces, ¿cómo calculamos la apreciación acá? Bueno, vamos a mirar en detalle
Esto lo hice con un zoom que tiene este simulador, que lo vamos a ver más clarito ahora. Ampliando esta zona en el cuadrado rojo, miren, acá está. Acá veo que la primera separación entre una línea de la escala fija y una línea del vernier ocurre cuando comparo la división de vernier con dos unidades de escala fija. Entonces, cuando tengo un vernier donde la unidad de escala de vernier es más grande que la unidad de escala fija, se hace la comparación entre dos unidades de escala fija y una unidad de vernier. Ahí tengo la primera separación, acá tengo 2, acá tengo 3, acá 4, acá 5, acá 6, etc. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la apreciación en este caso? Bueno, la relación, dijimos, es 39 milímetros, corresponden a 20 unidades B. Entonces la unidad B es 39/20, que equivale a 1,95. Entonces la apreciación se calcula, ahí la apreciación, que sería esa pequeña diferencia, se calcula tomando 2 unidades U menos la unidad B. Si hacemos 2U menos B, sacamos factor común U, nos queda que la apreciación de este calibre también es 0,05 milímetros. O sea que esta relación de 39 milímetros a 20 divisiones de vernier nos lleva a una apreciación de 0,05 milímetros. Bien, entonces ya vimos por lo menos 3 tipos constructivos de vernier, donde simplemente cambiándola, perdón, vimos 4, porque vimos el ejemplo sencillo con el paint de 9 a 10, vimos los dos calibres reales de 19 a 20 y de 49 a 50, y ahora acabamos de ver este de 39 a 20. Son 4 tipos constructivos de calibre, con el mismo principio, que permiten tener apreciaciones en el orden de las centésimas de milímetro. Vamos a ver entonces ahora alguna simulación. Por ejemplo, veamos la primera simulación, que sería... Ah, perdón, no la tengo a mano. Perdonen, voy a actualizar el listado de pantallas a compartir. Bien, aquí está el calibre, el simulador de calibre realizado por el profesor Stefanelli de una universidad brasileña. Lo que ustedes pueden hacer es ingresar a la dirección que está en el práctico y simplemente desplazan la escala móvil hasta la posición que ustedes quieran. Aquí se ve clarito cómo al desplazar se separan las mordazas, se separan las mordazas de diámetro interior y asoma la sonda de profundidad, y todas dan la misma medición. Bueno, aquí ustedes pueden ver la lectura que dice eh, el profesor Stefanelli, que está midiendo este calibre. Para corroborarlo podemos hacer la medición con lo que nosotros sabemos. Esta simulación tiene acá una lupa que al apretarla nos permite ver con muchísima claridad dónde está la coincidencia, la alineación perfecta de alguna división de la escala del vernier con la escala fija. Fíjense, si uno mira, esta está desalineada, esta está desalineada, esta está menos desalineada, esta parece estar perfectamente alineada, ¿ven? Esta, acá ya cambió la desalineación, miren, aquí está desalineada, la escala, perdón, la división de escala fija está un poquito hacia la izquierda y la división de escala móvil está un poquito hacia la derecha. Cuando nos vamos para el otro lado de la coincidencia, se invierten. Acá
el segmentito, la línea de la escala fija está hacia la derecha y la de la escala móvil está hacia la izquierda, ¿ven? Y eso se va intensificando acá. Bien. Entonces acá vemos clarito que la cuarta división del vernier está alineada perfectamente con alguna marquita. Esto no es relevante cuál es. Acá está la alineación perfecta, es la cuarta división del vernier. Eso quiere decir que acá eh, tenemos 10, 11, 12 milímetros más, aquí estamos, este es 1 centímetro, son 10 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros, 13, perdón, 13 milímetros, 13 milímetros y ese poquito más. Y ese poquito más son 4 apreciaciones del vernier. Y como este calibre aprecia 0,05, 4 por 0,05 nos da 0,20. Entonces, esta lectura es 13,20. ¿Sí? Fíjense que como ayuda ya para saber rápidamente, a la escala de Vernier se le han puesto estos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, que en realidad esto corresponde a 10 centésimas, 20 centésimas, 30 centésimas, 40 centésimas, 50, etc. Y las marquitas intermedias serán 5 centésimas, 15 centésimas, 25, 35, 45, etc. ¿Sí? Bien, en este caso, el cero de la lectura, el cero final de la lectura, es significativo, porque esta lectura está tomada con un calibre que aprecia las centésimas de milímetro y en este caso nos está dando cero. Pero atención, este calibre no aprecia la centésima, aprecia 5 centésimas. Entonces va a tener una característica, a ver si logro correrle un cachito más, para que... ahí lo había logrado. Ahí está. Fíjense, toda lectura tomada con este calibre va a tener como última cifra significativa algo en las centésimas de milímetro. Pero no puede ser, eh, no puede ser cualquier cosa. Fíjense que siempre tengo o 0 o 5. ¿Ven? Esa lectura siempre termina en 0 o en 5. ¿Por qué? Y bueno, porque lo mínimo que aprecia este instrumento es 0,05 milímetros. Entonces siempre la última cifra significativa va a estar en el orden de las centésimas y va a ser o 0 o 5. No puede ser otra cosa. Bien, si esto se entendió, pasemos a ver el otro simulador. A ver si está... la ventana está disponible en el menú de... Ahí vamos. Aquí tenemos el otro simulador. Es muy similar al anterior, por no decir igual. También, fíjense, tenemos, si miramos las escalas cuando está cerrado, vemos que la escala de Vernier mide 39 milímetros y está dividido en 20 partes. Como en el caso del calibre del profesor Stefanelli, ya tenemos marcadas las 10 centésimas, 20 centésimas, 30, 40, 50, etc. Las 5 centésimas acá rayita chiquita. Y acá, por si fuera poco, ahí está bien destacada cuál es la apreciación de este calibre, 0,05 milímetros. Ratifica lo que nosotros ya sabemos calcular sobre la base de la comparación de la escala fija con la escala de Vernier. Miren qué interesante, acá está mucho más claro que también con la escala en pulgadas se puede construir un Vernier, y aquí nos dice qué apreciación tiene en la escala en pulgadas. Tiene un 128avo de pulgada de apreciación. No es que vayamos a usarlo, pero como ahí está, ahí se puede leer el dato, qué apreciación tiene este instrumento.
Aquí están las mordacitas para medir diámetros interiores, acá las mordazas normales, y este botoncito viene a ser el equivalente a la traba. Ah, no, acá está el tornillo. Bueno, pero hay que apretar este botoncito para poder desplazar. Y lo que hace este calibre es darnos inmediatamente la lectura. La línea azul nos muestra en todo momento dónde está la línea 0 de la escala del vernier. Porque siempre entre el 0 de la escala fija y el 0 de la escala de vernier están los milímetros enteros que uno ve. Pero acá ve uno que hay 10 milímetros, pero un poquito más. Entonces hay que buscar en la escala del vernier donde hay una coincidencia. Este simulador ya nos la marca ahí, la sexta división del vernier coincide, está perfectamente alineada. Entonces son 6 apreciaciones. Cada apreciación vale 0,05 milímetros, 6 por 0,05 nos da 0,30. Entonces, a los 10 milímetros le tenemos que sumar los 0,30 y tenemos la lectura 10,30. Bien, este calibre también, por tener apreciación de 0,05, siempre va a tener una lectura que va a terminar en las centésimas y en 0 o en 5. No puede dar otra cifra final. Tiene que ser o 0 o 5, porque la apreciación va cambiando de 0,05 en 0,05. Bien, y queda para ustedes, esto me permite cambiar, a ver si se llega a ver la sonda de profundidad. Ahí vemos la sonda de profundidad, entonces también podemos, si se pueden poner a jugar, si quieren hacerlo, aunque van a tener el error de paralaje, pueden poner algún objeto sobre la pantallita de la compu sin rayarlo, puede ser un papelito, alguna cosa, y jugar a que le están midiendo la dimensión a ese papelito, ¿sí? Para entrenarse y medir. La idea es que con esto tengan una aproximación a lo que es el uso real de los calibres. Bueno. Continuamos con nuestra presentación. Ya vimos, entonces, ya hemos jugado con estas dos simulaciones. Queda para ustedes que ahora hagan las actividades que les propone la guía de trabajo que está en el aula virtual. Ahí tienen unos ejemplos, fotos de calibres con los que se han tomado alguna medición y ha quedado el calibre en la posición en que quedó una vez que se retiró el cuerpo. Ustedes tienen que decir qué medición es la que corresponde. Veamos entonces otro instrumento que nos permite medir longitudes en el orden de las decenas de milímetros, pero con apreciación en las centésimas de milímetro. Es el llamado tornillo micrométrico. Esto que están viendo acá es un tornillo micrométrico de una excelente marca. Esta es una marca muy reconocida, de origen japonés. Vamos a ver cómo funciona este instrumento. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Miren este dibujito de acá de la izquierda. Tenemos un tornillo de cabeza hexagonal puesto en una tuerca. La tuerca tiene el número 1, el tornillo tiene el número 2. Bueno, supongamos que la tuerca está fija, está quieta en el espacio, está fija. Y nosotros hacemos girar el tornillo en el sentido de rotación A. Si esta rosca es llamada rosca normal, cuando yo giro un tornillo en este sentido, el tornillo avanza en la dirección B, tal como se muestra aquí, porque la tuerca está fija. Entonces la rosca se va metiendo a través de la tuerca y va obligando al tornillo a avanzar en la dirección B. Mientras yo voy girando esto, el tornillo avanza en dirección B.
¿Qué pasa si la rosca está construida con muchísima precisión? Está hecha con una máquina de herramientas de excelente calidad, de manera que todos los pasitos de rosca son exactamente iguales. Yo tengo entonces la seguridad de que si hago una marquita en el tornillo y giro una vuelta entera, el desplazamiento que se produce al girar una vuelta entera va a ser siempre el mismo. Cuando gire una vuelta más, se va a desplazar la misma cantidad que cuando desplacé una. Es decir, cuando yo giro n vueltas, voy a tener un desplazamiento de n veces al que corresponde a una vuelta. Es más, si yo ni siquiera giro una vuelta, giro una fracción de vuelta, el desplazamiento va a ser proporcionalmente una fracción del desplazamiento que tengo cuando doy la vuelta entera. Es decir, va a haber una relación lineal entre el giro del tornillo y el desplazamiento longitudinal de este tornillo. Esa tontera, esa simple relación de que este desplazamiento lateral es directamente proporcional al giro del tornillo, es lo que funciona como principio de este instrumento. Aquí dentro de este cuerpo está el tornillo. Está metido aquí porque así de esa manera está protegido. Se lo puede tener en un taller donde hay partículas metálicas, grasa, porquerías. La rosca no se va a ensuciar porque está envainada dentro de este cuerpo. Y lo que yo voy a lograr al girar con este mango moleteado que tengo acá, o con esta perillita moleteada que tengo acá, cuando giro este cuerpo, el tornillo gira y este cilindrito de metal se va a desplazar en un sentido o en otro según cómo lo gira el tornillo. Este está solidario al tornillo, está pegado al tornillo. Entonces cuando yo giro acá, esto se va a desplazar abriendo o cerrando esta separación. Estas son las mordazas del tornillo micrométrico. Una de ellas, que está fija a esta U de material robusto, este es el mango del tornillo, de aquí hay que tomarlo, con una mano se lo toma de esta U y con la otra se hace girar el mango moleteado o la perillita moleteada y vemos cómo las mordazas se acercan o se separan. Las mordazas, aquí apenas se nota, pero hay un pequeño cambio del tono de gris. Las mordazas están hechas de una aleación de acero carburizado o nitrurado, es decir, un acero cementado para que tenga una dureza muy, muy alta. Eso es porque esta es la parte que más sufre, porque yo aquí permanentemente voy a estar poniendo y sacando piezas para medirlas. Entonces va a haber mucho roce, mucha fricción, y a la vez el tornillo aprieta un poquito, entonces también va a haber compresión, y esta región del tornillo va a estar muy sometida a desgaste. Entonces por eso le pongo unas mordazas de una aleación muy dura que resista mucho esa situación de permanente desgaste. Tengo además el equivalente de la traba que tenía el calibre. Acá tengo una palanquita que girada en un sentido traba una vez que se toma una lectura y girado en el otro libera para que yo pueda girarlo al tornillo. Bien, vamos a estudiar entonces, perdón, antes de estudiar acá tengo un esquema donde acá se ve un corte del cuerpo principal del tornillo y ahí adentro se la ve. Ahí adentro se lo ve al tornillo, ahí está su rosca. Ahí está la rosca del tornillo. Y acá está el equivalente de la tuerca. Este es el cuerpo que hace las veces de tuerca. Entonces cuando yo giro este cuerpo exterior y esta rosca está fija, esto avanza haciendo que esta pieza avance, o si giro en sentido contrario, esto retrocede y esto se va abriendo. Acá tengo el mango con esta textura rugosa hecha a máquina que se llama moleteado. Y acá tengo el otro manguito que también tiene un moleteado y ya vamos a ver qué diferencia hay entre este mango y este. Bueno, vamos a estudiar cómo son las escalas del tornillo. ¿Esta es la diapositiva que sigue? Sí, esta es la diapositiva. Bueno, lo primero que saltó a la vista en la visión general es que
El tornillo tiene dos escalas. Una que está acá en este cuerpo cilíndrico que se llama escala de Usillo, con H y doble L. Nosotros decimos Usillo, bueno, la escala de Usillo. Y hay otra escala sobre este cuerpo que este cuerpo se llama tambor, entonces esta se llamará escala del tambor. Cuando yo giro el mango moleteado y las mordazas se separan, el tambor se va desplazando hacia un lado o hacia el otro y va dejando ver más o menos divisiones de la escala del usillo y estas divisiones van girando. Entonces, combinando la lectura de escala de usillo con escala del tambor, se tiene la medición. Vamos a verlo entonces ahora en detalle. Acá se ve un poco más claro cómo es la escala del usillo. Lo que vemos es que hay una línea horizontal en el cuerpo del usillo, que es la línea de referencia que nos va a servir para tomar la lectura de la escala del tambor. Sobre la línea de referencia hay divisiones y por debajo de la línea de referencia hay otro juego de división. Claramente estas divisiones están separadas entre sí 1 milímetro. O sea, tenemos una escala milimetrada del lado de arriba y una escala milimetrada del lado de abajo de esta línea de referencia. Pero si se fijan claramente, la escala inferior está desplazada medio milímetro respecto de la escala de arriba, ¿ven? Esta marquita, la primera marquita de la escala que está por debajo de la línea de referencia, corresponde a la mitad entre dos divisiones de la escala que está por encima de la línea de referencia. Quiere decir en realidad que si el tornillo está cerrado, yo voy a ver este borde del tambor, lo voy a ver rasante acá con la división 0. Y este pedacito de la línea de referencia que va a quedar a la vista me va a quedar marcando el 0 de la escala del tambor. O sea, voy a tener 0 en ambas escalas. Este tambor va a estar acá. Acá va a estar el borde del tambor, rasante con la división 0. Y esta línea de referencia va a estar marcando la división 0 de la escala del tambor. El tornillo está cerrado y está midiendo 0 milímetros. Cuando yo empiece a girar en el sentido en que el tornillo se va a abrir, lo primero que va a asomar cuando el tambor se vaya moviendo hacia la derecha va a ser esta marquita de abajo, es decir, el tambor va a quedar acá rasante con la marquita correspondiente a medio milímetro. Y eso va a ocurrir cuando yo gire exactamente una vuelta del tambor, o una vuelta completa del tornillo. Cuando yo giro una vuelta completa del tornillo, el borde del tambor pasa de estar rasante con la división 0 a estar rasante con la división de medio milímetro. Eso me está diciendo que el paso de este tornillo es de medio milímetro. ¿Qué es el paso? Es justamente el desplazamiento horizontal que realiza el tornillo. ¿Cuánto se desplaza horizontalmente? Cuando se lo gira una vuelta completa. Esto me está diciendo que cuando yo giro una vuelta completa, el tornillo se desplaza medio milímetro. Entonces, la escala de usillo está graduada de manera que yo tengo una apreciación igual al paso. Acá tengo esa relación. La apreciación de la escala de usillo es igual al paso, y en este caso es clarito, medio milímetro. ¿Sí? A su vez, ya vamos a ver en otras diapositivas, el tambor está subdividido en 50 partes. El tambor está subdividido en 50 partes. Es decir, es como que la vuelta del tornillo está dividida en 50 partes. Es decir, que cada una de estas marquitas, cada una de estas divisiones del tambor, corresponde a un 50avo de vuelta del tornillo. Por lo tanto, la apreciación del tambor es el paso dividido el número de divisiones de la escala del tambor, que en este caso son 50. Entonces, el paso del tornillo está dividido en 50 partes, y eso me dice que la apreciación es 0,01 milímetros. Es decir, cada una de estas marquitas
representa una centésima de milímetro. En este tornillo de paso 0,5 y 50 divisiones del tambor. La lectura completa de la separación entre las mordazas se hace, la lectura L de la separación entre las mordazas, o sea, de la dimensión del cuerpo que se ha puesto ahí en el tornillo, es igual a la suma de la lectura que me da la escala del husillo más la lectura que me da la escala del tambor. Veamos, aprovechemos esta imagen que está muy clarita para ver cuánto están midiendo, cuánto están separadas las mordazas del tornillo cuando tengo esta lectura. ¿Cuánto dice la escala del husillo? Yo veo que hay 5 milímetros más medio milímetro, o sea, tengo 5,5 milímetros, y ahí se ve que hay un poquito más, o sea, son 5,5 milímetros y un cachito más. ¿Cuánto vale ese cachito más? Bueno, me fijo. ¿Cuál división de la escala del tambor coincide más exactamente con la línea de referencia? Y acá vemos que es la línea 28. O sea que esta separación corresponde a 0,28 milímetros. Entonces, a la lectura del husillo 5,5 milímetros, le tengo que sumar 0,28 milímetros y eso me da 5,78 milímetros. Aquí este tornillo está midiendo 5,78 milímetros. Aprecia una centésima de milímetro. El mejor de los calibres que habíamos visto apreciaba 2 centésimas de milímetro. Este ganó un cachito más. El precio que pagamos es que los tornillos micrométricos tienen un alcance más limitado. Fíjense, no sé si llegan a verlo, pero acá dice 0 a 25 milímetros. Eso me indica que el alcance de este tornillo es 25 milímetros y la apreciación 0,01 milímetros. Bien. Entonces, mostramos el ejemplo que habíamos dicho antes. Aquí está. 5 milímetros mide la parte superior de la escala de husillo. Tenemos una división más de la escala inferior del husillo, tengo que sumarle 0,5. Entonces tengo 5,5 milímetros en el husillo. Y tengo 0,28 en la escala del tambor. La suma de ambas lecturas, 5,78, tal como habíamos dicho. Ahí está. La lectura total es la lectura de la escala del husillo más la lectura de la escala del tambor. Bien. Acá les voy a mostrar el verdadero tornillo micrométrico. Este es otro calibre, otro tornillo similar al que acabamos de ver. ¿Ven? Aquí está en inglés, pero dice que acá en la escala superior se miden los milímetros enteros, en la escala inferior se miden los medios milímetros, ¿sí? Este sería 0 milímetros, esto es 0,5 milímetros. 1 milímetro, 1,5. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, etc. Y acá en el tambor se lee, esta división corresponde a 0,01 milímetros. Miren este tornillo. Acá está la línea de referencia. La escala graduada en milímetros y medios milímetros en una sola está toda por debajo de la línea de referencia. Ahí están los milímetros y los medios milímetros. A medida que se va girando el tornillo, el borde del tambor va a estar rasante con divisiones de 1 milímetro o de medio milímetro. Y este arreglo de rayas horizontales que tenemos aquí no son otra cosa que un vernier. Aquí no se lo ve, lamentablemente esta foto no lo permite, pero cuando yo hago coincidir la línea de referencia exactamente con una línea de división de tambor, yo veo que 9 divisiones del tambor están subdivididas aquí en 10 partes. O sea, tengo un vernier que es de tipo 9 unidades U, que en este caso son centésimas de milímetro, que están divididos
en 10. Entonces, la centésima de milímetro dividido 10 me da la milésima de milímetro, o sea, el micrón. Este es el verdadero tornillo micrométrico porque aprecia un micrón, una milésima de milímetro. La lectura se hace de manera exactamente igual, se lee entre el cero de la escala de Lucillo y el borde del tambor cuántos milímetros hay. Aquí hay 5,5 y una fraccioncita más. Esa fraccioncita más son 25, 26, 27, 28 milímetros, 28 centésimas de milímetro, perdón, y una fraccioncita más. Ven que la línea del 28, ni la línea del 28 ni la línea del 29 coinciden exactamente con la línea de referencia. ¿Cuánto será esa fraccioncita más? Bueno, tengo que buscar cuál línea de referencia del vernier se corresponde o se continúa exactamente con una línea de la escala del tambor, y ahí me dirán en el vernier, me dirán cuántas milésimas más tengo que sumar. Acá, desgraciadamente, como esto es una superficie cilíndrica y esta también, esta es una superficie cónica, el efecto de paralaje que tiene la foto no nos permite ver con exactitud cuál es la línea del vernier que está coincidiendo exactamente con una línea. Acá en la foto pareciera que esta división, la tercera, 1, 2, 3, pareciera que la tercera división del vernier está perfectamente alineada con esta, ¿no? Es como para decir, bueno, tengo que sumarle 3 milésimas más. Entonces, aquí le sumaría 5,5 más 0,28, me daría 5,78, más las 3 milésimas más, me daría 5,783 milímetros. Pero bueno, tenemos paralaje, no estamos seguros. Pero esa sería la lectura. Si hubiera sido exactamente esta línea la que está coincidiendo, es decir, lo giramos al tornillo hasta que miramos perpendicularmente esta, y esta es la alineación perfecta, acá estaríamos midiendo 5,500, perdón, 5,783 milímetros. 5,783 milímetros. Bueno, como en el caso del calibre, tenemos simuladores para mostrarles. Vamos a mirar uno solo ya para ir finalizando la clase. A ver si lo tengo disponible. Perdón. Tengo que poner... ¿dónde está el tornillo? Disculpen. Necesito poner en pantalla la simulación del tornillo que les quiero mostrar. Estoy teniendo problemas para que el Zoom me permita hacer. Quizá porque estoy compartiendo demasiadas pantallas. Bueno, voy a cerrar algunas con la esperanza de que eso me permita mostrarles el tornillo en punto. Bueno, ahora vamos a probar de nuevo. No, perdón, vamos a insistir. A ver, voy a volver a la presentación. Aquí estamos. Bueno, aquí están en la guía las páginas web donde están estos simuladores.
Entonces, ahora sí voy a tratar de compartir la página del micrófono. Y ahí está. Bien. Aquí tenemos un tornillo que le dice micrométrico, le dice micrómetro, pero miren, claramente la apreciación es 1/100ª de milímetro. Es idéntico al que acabamos de ver. Estoy viendo si esta palanquita funciona. No, no funciona. Bueno. También corresponde a un tornillo que nos permite hacer mediciones de 0 a 25 milímetros. Tendrá entonces una escala. Esto se acciona moviendo este cuerpito acá. Ahí se están separando las mordazas. El tornillo va girando, el husillo va girando, perdón, el tambor va girando. Acá se ve un detalle que no pudimos mostrar en el tornillo de la diapositiva. Las 50 divisiones del tambor, ¿ven? Esta es la división 45, 46, 47, 48, 49, y la división 50 coincide con la 0, ¿sí? Entonces la vuelta entera del tambor está subdividida en 50 partes. También tienen un zoom para mirar con detalle. Ahí se ve clarito que tenemos 10 milímetros acá, más medio milímetro más en la parte inferior de la escala de husillo, y la división de tambor que más se acerca a la línea de referencia es la 42. Ven que hay un problema ahí de que no es perfecta la alineación. Ahí nos está pidiendo a gritos que esto tenga un vernier para medir también las milésimas, pero no lo tiene. Entonces nuestra medición es 10,5 milímetros más 0,42, lo que da 10,92 milímetros. Con este botoncito se sale del zoom, y lo que pueden hacer es elegir tuerquitas, como las que están acá. Elegimos esta, entonces la tuerquita pasa a estar puesta dentro del tornillo, y ahí tenemos la lectura. Ahí está hecha la lectura, 14,30. Bueno, entonces queda a disposición de ustedes este simulador, más el otro que es muy similar a este, solamente que en vez de tuerquitas tiene esferitas. Bien, volvemos a nuestra presentación. Y lo que les había prometido era las tablas con los múltiplos y submúltiplos del sistema decimal de unidades, con sus correspondientes prefijos. Los prefijos que agregados a la unidad me dan qué múltiplo o submúltiplo de esa unidad tenemos, ¿no? Acá está lo que usualmente usamos: el deca, como el decámetro, el decagramo, el decigramo, el centigramo, el miligramo, qué sé yo. No usamos el kilosegundo, pero sí usamos el milisegundo, el microsegundo, etc. Entonces estos prefijos indican algún múltiplo. Acá están todos los múltiplos con todos los ceros que corresponden. El 1 corresponde a la unidad que ustedes quieran, y acá están los submúltiplos, que son los 1 sobre, ¿no? 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000. Y acá está la expresión de esos múltiplos, es decir, que es un hexametro. Es 10 a la 18 metros, ¿sí? O sea, el metro multiplicado por esta brutalidad, ¿sí? Que es un hectopascal. Es un pascal multiplicado por 100 o multiplicado por 10 a la 2. ¿Sí? Así se usa esta tabla. Esto es recomendable que se familiaricen. Esencialmente asocien los prefijos con las potencias de 10. Porque, por ejemplo, si yo veo escrito micrómetro y quiero pasarlo a metro, a la palabra micro la sustituyo por la potencia 10 a la menos 6 y me queda 10 a la menos 6 metros. Es inmediata la conversión a la unidad. Y como bonus, el alfabeto griego. Acá están las letras mayúsculas y minúsculas del nombre de las letras griegas con su pronunciación.
porque tanto en matemáticas como en física y en un montón de materias se utiliza un montón las letras griegas para indicar algunas variables importantes. Entonces está bueno que uno se familiarice con los nombres de las letras griegas. Bueno, y por fin. Con esto llegamos al final de nuestra clase. Muchas gracias por su paciencia.